Continuamos en Argumentos y presentamos a nuestro segundo invitado para esta jornada para seguir evaluando cuáles son las consecuencias y afectaciones de las medidas del gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela. En principio hablamos hacia la industria petrolera, ahora hablaremos acerca de la migración y también pues de otras dinámicas dentro de la política en nuestro país. Y para eso presentamos a Dariana Polo, quien es dirigente del partido Cambiemos, Movimiento Ciudadano, también representante de la parte de política exterior. Gracias por acompañarnos en Argumentos. Gracias, Sorieni, y gracias a todo el equipo por el espacio y la invitación. Bien, justamente para hablar, ¿cómo consideras que son las consecuencias de todas estas medidas de parte del gobierno de Estados Unidos que afectan a la migración, quienes, bueno, están a la espera también de saber cómo queda su estatus migratorio en Estados Unidos, pero también cuando veíamos los migrantes que fueron trasladados hacia El Salvador y que incluso ya está ya un bufete de abogados contratado por el gobierno tratando de mediar por el caso de estos 238 migrantes venezolanos pues detenidos allá en El Salvador? Bueno, hemos visto que las medidas que ha tomado el gobierno de Trump acerca de la migración y específicamente la migración venezolana ha sido bastante violenta desde su llegada al poder ahorita en enero. Nosotros creemos que él ha intentado criminalizar el gentilicio venezolano de manera completa, aprovechándose de esta narrativa que se ha implementado sobre el fulano Tren de Aragua, y lo decimos de esta manera porque a fin de cuentas todavía no hay una investigación que dé certeza sobre el hecho de que exista una organización transnacional a esos niveles y sobre todo a los niveles del que lo establece Trump en Estados Unidos, respecto a que todos los venezolanos o la gran mayoría de los venezolanos, tanto ilegales como regulares, están relacionados al Tren de Aragua. Nosotros vemos que esta ha sido una política bastante violenta, violatoria sobre todo de los derechos humanos y violatoria también del derecho internacional. En este sentido también, ¿qué actuaciones se deben realizar? Como veíamos, bueno, ya hay un grupo de abogados que está desde El Salvador, pero por otro lado también desde las organizaciones políticas, desde las diferentes instancias, ¿qué seguir haciendo? Mira, nosotros creemos que el asunto de la migración y sobre todo este tema con Estados Unidos es un asunto de Estado, el cual el gobierno en convocatoria de unidad a todos los sectores políticos del país debe buscar atender, porque esto no es un asunto de que solamente quienes son afectos al gobierno o las organizaciones que están relacionadas a ellos, sino que todos los partidos políticos y todas las organizaciones debemos juntarnos para trabajar en torno a este tema, porque es un tema de unidad nacional. Se trata de nuestros connacionales. Por otro lado, nosotros desde nuestro partido Cambiemos Movimiento Ciudadano, sobre todo de la mano de nuestro secretario general, el diputado Timoteo Zambrano, hemos sido bastante enfáticos en que el gobierno no solamente debe enfocarse en estas negociaciones para traer de vuelta a nuestros hermanos venezolanos, sino también mostrarle al país y precisamente a todas estas personas que retornan un plan completo de repatriación que nos deje ver que si los va a recibir con los brazos abiertos, como lo ha mencionado, no sea con las manos vacías, porque también qué garantía tienen esos migrantes al retornar a Venezuela en relación a sus posibilidades de vida. Por ejemplo, nosotros creemos que tiene que haber un plan general que incluya cuestiones como garantías de empleo, acceso a viviendas, subsidios temporales que puedan garantizar una verdadera reinserción a la sociedad venezolana de todos esos hermanos que hoy regresan. ¿Y cómo han observado que ha sido pues, el recibimiento, de alguna forma el tratamiento que se le ha dado hasta ahora a los migrantes que han venido en esos vuelos de Estados Unidos a Venezuela? Bueno, creemos que el gobierno ha hecho lo que le ha correspondido. Esa parte nosotros la vemos de manera bastante positiva, que ha sido hacer los esfuerzos por traerlos de vuelta y sobre todo traerlos bajo condiciones dignas, que era lo que en principio se exigía tanto aquí como lo exigía el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, porque vemos que en Colombia quisieron mandar un montón de migrantes esposados y bajo unas condiciones violatorias completamente de su dignidad y sus derechos humanos, y vemos que el gobierno venezolano hizo un buen esfuerzo en ese sentido, en traerlos bajo condiciones dignas. Como te digo, desconocemos ahora cuáles van a ser los siguientes pasos para garantizar la reinserción efectiva de todas esas personas a la sociedad venezolana, y es por eso que nosotros no solamente que exigimos que se le diga al país cuál es el plan que se tiene con los migrantes, sino que también nos ponemos a la orden como partido político y también desde nuestra participación en la Asamblea Nacional liderada por el diputado Timoteo Zambrano, como te lo menciono, nos ponemos a la orden para participar también de estas discusiones y de la elaboración común de un plan que pueda atender a esta problemática. Bien, ahora cuando evaluamos cada una de estas medidas que, como mencionas, bueno, se debe atender a esos migrantes, que le compete también al gobierno nacional cómo los van a recibir, qué se les va a ofrecer, las medidas incluso desde el tema de las condiciones médicas. Cuando evaluamos estas medidas y nos preguntamos por qué realmente desde el gobierno de Estados Unidos se han tomado cada una de estas medidas, que no solamente van en contra de los venezolanos, sino también es en contra de otros migrantes de otros países, pero que en particular se sienten hacia los venezolanos.
Claro, es que el tema con Venezuela tiene una índole completamente política. Y eso nosotros también lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Está el tema del petróleo como un factor determinante allí también. Trump utiliza el tema del Tren de Aragua, utiliza el tema de la criminalización del gentilicio venezolano como una estrategia también para meterle presión al gobierno venezolano y allí empezar a encaminar, digamos, sus intenciones de negociaciones en términos del área petrolera. Es esa principalmente la intencionalidad con Venezuela, es una intencionalidad política. También ha habido un sector de la política venezolana, un sector del extremismo que se ha enfocado en hacer un lobby con Estados Unidos para que esa criminalización del gentilicio venezolano les pueda dar algún tipo de resultado positivo dentro de la política venezolana. Y a fin de cuentas, eso no ha afectado tampoco ni a los intereses de ese sector político, porque eso no representa algún cambio en el gobierno, sino que se ven afectados son nuestros hermanos venezolanos en otros países y el país entero, porque es un país que está siendo a nivel internacional catalogado como un país criminal y a todos nuestros hermanos migrantes que fueron a trabajar, que fueron en búsqueda de mejores condiciones de vida, que hoy se encuentran completamente desprotegidos tanto fuera como dentro de Venezuela también, porque no tienen posibilidad de regresar y hay un sector aquí que también está enfocado en que Estados Unidos los criminalice. Bien, como mencionas, que de parte de Estados Unidos hay esa intención política, ¿cómo crees también que pueda avanzar a futuro el tema de las negociaciones? Veíamos que en un principio se veía difícil la idea de una reunión entre el gobierno venezolano y el gobierno de Estados Unidos y se dio con ese enviado especial que en un principio lograron algunos acuerdos que era principalmente el tema de las deportaciones y los migrantes venezolanos y también con el tema de los estadounidenses detenidos. Pero ahora, ¿cómo poder evaluar cómo se mantendrán esas negociaciones y si realmente hay puntos que se puedan negociar y que pueda realmente beneficiar a los venezolanos que en este caso pues están en Estados Unidos? Bueno, nosotros le apostamos siempre a la negociación. Creemos que nunca se puede dinamitar ese espacio y esa posibilidad. Siempre el gobierno venezolano y nosotros lo vamos a promover y apoyar también, tiene que impulsar también que existe esta negociación. A nosotros nos preocupan muchas áreas de esta problemática, el hecho de que hoy en día el tema de los migrantes no es solamente el tema de la criminalización, sino que también se ha vuelto un negocio, es la mercantilización de la dignidad de los migrantes. Cuando vemos que los envían a El Salvador y El Salvador los recibe por una recompensa monetaria, vemos que se dinamita no solamente los acuerdos en materia del derecho internacional, sino que hoy en día lo que rige la política exterior de los Estados Unidos, incluso de algunos países de América Latina y en general, es el factor dinero, el factor del negocio, y se está negociando con vidas, se está negociando con sueños, incluso de nuestros hermanos venezolanos. Eso es lo que más a nosotros nos preocupa de toda esta dinámica. Sin embargo, el gobierno venezolano tiene que insistir, no se pueden dinamitar los espacios de negociación. Trump probablemente está haciendo todo esto encaminado a tratar de conseguir las condiciones que él quiere y por eso establece medidas de presión como las que ha establecido incluso con otros países en el caso de los aranceles. Bueno, con el caso de Venezuela no ha sido aranceles porque también las relaciones económicas no son las más normales. Lo ha establecido a través de las vidas humanas, que es lo más lamentable. Bien, nos corresponde ir a la pausa. Al regreso seguimos conversando con Dariana Polo, quien es el dirigente de Cambiemos. Ya venimos. Seguimos en Argumentos, conversando con Dariana Polo, quien es el dirigente del partido Cambiemos. Hablamos de la situación de los migrantes y también es interesante evaluar que ahora, si bien parte del TPS, también del parole humanitario, muchos de ellos ya tienen fecha de que finalicen, pero también hay venezolanos que han colocado algunos recursos ante las Cortes Federales, esperando también que se puedan restituir algunas de las medidas de protección. También cómo evaluar esa dinámica y qué esperar también de este proceso. Bueno, eso ha sido bastante lamentable también y que no solamente está afectando a venezolanos, sino también haitianos, nicaragüenses y cubanos son los principales afectados, gente que precisamente países que tienen unas condiciones internas bastante lamentables y auspiciadas también por Estados Unidos, políticas estadounidenses, como lo son el tema de las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales, y vemos que Estados Unidos está respondiendo de una manera desprotegiéndolos,
desprotegiendo a estas personas, que precisamente los forza a migrar de sus países y establece una medida que es legal, que forma parte de su sistema de Estado, como lo es el TPS, la protección temporal, y luego, sin justificativo alguno, los elimina. Y hay gente que hoy en día ni siquiera sabe cuál es su estatus o cuál va a ser a partir de ahora. Nosotros vemos que esto es bastante lamentable también, y es precisamente todo se resume a esta misma problemática que te menciono, es la desprotección completa, y también como medida de presión y utilizando las vidas y los sueños de un montón de personas que llegaron a este país con ganas de salir adelante como herramienta tanto de política interior para establecer un enemigo interno como culpable de todos los problemas de los Estados Unidos, como medida de política exterior también para, digamos, presionar a Venezuela como Estado. Esto es bastante lamentable y lo reitero por el hecho de que Trump ha querido establecer a los migrantes venezolanos y a los migrantes latinos en general como la gran problemática de los Estados Unidos, y cuando vemos datos de cuáles son las verdaderas problemáticas, los latinos específicamente y los venezolanos nada tienen que ver, los problemas que tienen en su sistema de salud, las crisis que tienen con la drogadicción y el fentanilo, problemas de todavía discriminación racial, los tiroteos escolares, todas estas grandes problemáticas de Estados Unidos no tienen nada que ver con la población migrante, pero Donald Trump desde su discurso divisorio, desde un discurso que nosotros catalogamos neofascista, busca encontrar un enemigo interno que pueda ser el culpable de todos esos problemas que ellos de manera interna no han podido resolver. Claro, y que al final termina afectando realmente a la población venezolana, no solo los que están en Estados Unidos, que realmente muchos están trabajando, están en diferentes puestos y están realmente sumando a la economía estadounidense, sino también desde Venezuela, por la preocupación de qué pueda pasar con los venezolanos o quienes de pronto viajaban, que ahora también hay condiciones para esa dinámica, bueno, en cómo está no solamente el efecto del estatus migratorio, sino también a la hora de viajar. Sí, es que la afectación es completa, y es por eso que nosotros también siempre destacamos el hecho de que la importancia de las relaciones, que las relaciones entre los países sean al menos saludables, es porque quienes se ven afectados somos la población en general, la población que tiene que hacer trámites consulares, la población que tiene que hacer viajes de trabajo, viajes familiares, y por todas estas medidas se ve afectada. Hoy lo vemos también con Estados Unidos, que ciertamente ya, digamos que este conflicto diplomático tiene bastante tiempo con Venezuela, pero que ahora se ve mucho más acrecentado. Como te mencioné, hay gente que tiene que viajar por trabajo, por negocio, por salud incluso, y ahora tiene muchas más restricciones. Entonces la afectación en general, creo que todo va encaminado a lo mismo, como una medida de presión hacia Venezuela, pero a fin de cuentas la presión no es solamente al gobierno, porque el impacto más directo y más concreto lo estamos teniendo en los ciudadanos comunes. Bien, ahora cómo también evaluar las afectaciones desde estas políticas de Estados Unidos, no solamente en el tema migratorio, sino hacia otros ámbitos, por ejemplo aquí en Venezuela, en el tema económico, con el tema de la industria petrolera, también hacia dónde avanzan esas afectaciones al venezolano hoy en día. Mira, la afectación es total porque Venezuela es un país que depende en su mayoría, y lo sabemos, de la industria petrolera. Y al nosotros tener esas sanciones, que no solamente es la revocación de la licencia Chevron, sino también que Donald Trump esta semana ha dicho que va a imponer aranceles a los países que compren petróleo a Venezuela. Vemos que Donald Trump dinamita todas las posibilidades del mercado, como ellos creen, el libre mercado, y como lo ha dicho nuestro secretario general, el diputado Timoteo Zambrano, viene a romper todo lo que ha sido el orden mundial en términos económicos y en términos políticos. Está rompiendo con todo y rompiendo incluso con las mismas normativas internacionales al establecer esto. Y eso, por supuesto, es una medida de agresión directa a la población venezolana, porque aunque se vende como una medida de presión hacia el gobierno, somos nosotros quienes al día de hoy tenemos que ver el dólar paralelo a un precio mucho más alto, tenemos que comprar mañana, al día siguiente, nuestros alimentos a un precio mucho más alto. Somos quienes vemos la afectación, porque la dinámica económica de Venezuela se rige estrictamente por los ingresos que tenemos a través de esta industria. Y, por ejemplo, a mí siempre me gusta destacar que en los hechos más concretos, cuando un país es sancionado, como es el caso de Venezuela, los impactos más humanitarios más directos los tienen la población más vulnerable, entre ellos las mujeres, que son las que se sacrifican, son las madres cabezas de hogar, son las que dejan de comer para darle un plato de comida a sus niños. Entonces la afectación de las sanciones en Venezuela no es solamente de la industria como algo abstracto, algo
grande, sino es más directo a la vida de nosotros que dependemos por completo de la dinámica económica y productiva que se da en este país. Y si Venezuela deja de vender petróleo o tiene que, digamos, reducir las ventas que tiene, por supuesto que toda la economía se ve afectada por eso y eso impacta de manera directa al ciudadano. Entonces nosotros lo condenamos sobre todo por el impacto humanitario que tienen las sanciones para el pueblo venezolano. En ese sentido también, ¿qué medidas son importantes implementar? Propuestas que también son importantes iniciar, incluso desde los partidos, como mencionabas. Bueno, las afectaciones son muchas en diferentes áreas, pero también hay áreas que afectan en particular, como decías en el caso de la mujer. ¿Qué medidas tomar? Porque de alguna forma también hay que actuar ante las afectaciones que no solo vienen desde este año, sino desde años atrás. Sí, nosotros desde Cambiemos Movimiento Ciudadano tenemos una serie de propuestas en plan de elevarlas a un gran pacto nacional que creemos que es necesario en este país. Más allá de las reformas constitucionales, tenemos que tomar medidas que sean más a corto plazo, que se pueda ver impactado en la calidad de vida de la gente. Una de esas propuestas de las que te puedo mencionar es la eliminación del IGTF, el impuesto a las grandes transacciones financieras, que nace como una idea de un impuesto, como le dice el nombre, valga la redundancia, a las grandes transacciones financieras, pero tú cuando vas a comprar y pagar con divisas en el mercado, te cobran el impuesto del 3%. Ese es un impuesto que de poco a poco afecta también a la economía de los venezolanos, porque si lo vemos en la medida, sobre todo entendiendo que el dólar no es nuestra moneda oficial, pero nos manejamos en gran parte con ella, y a cada compra que tú hagas, que son compras mínimas, compras necesarias, compras micro, de la microeconomía, es una afectación directa a la economía, al bolsillo del ciudadano. Esa es una de nuestras propuestas. Otra propuesta también, en el caso de las mujeres concretamente, en términos económicos, es la reducción del IVA en productos personales de las mujeres, por ejemplo, productos de higiene menstrual, productos más directamente de cuestiones de salud que no elegimos las mujeres y que tienen un impuesto que también marca una diferencia, aunque no grande, es importante en términos lo económico e influye. Bien, y ya para ir finalizando, que nos corresponde despedir el espacio, me gustaría ese mensaje también en final, entendiendo que bueno, en la dinámica en general hay diferentes conflictos, pero también es un año electoral, el ciudadano está como bueno, pensando en las diferentes cosas, ese mensaje final que le puedas dar a los ciudadanos. Bueno, para nosotros desde Cambiemos es importante siempre intentarlo, para nosotros vale la pena intentarlo siempre. Venezuela es un país que sigue teniendo mucho potencial y nosotros trabajamos por ello. Entonces en este contexto que tú mencionas, sobre todo contexto electoral, nuestra propuesta siempre es participar. El voto siempre será nuestra mayor herramienta, es la única herramienta que tiene el ciudadano para participar de manera directa en la toma de decisiones del país y no es momento para desaprovecharlo. Gracias por acompañarnos en Argumentos. Gracias a ti. Dariana Polo, quien es el secretaria de Política Exterior del partido Cambiemos Movimiento Ciudadano, conversando acerca de las afectaciones que hay en nuestro país. A ustedes gracias por estar en sintonía de nuestro espacio. Recuerden nuestras redes sociales, @argumentos y mi cuenta @soriemi. Feliz tarde.